Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo soy Faka. Sabemos que no hay dos huellas digitales que sean iguales. Su impresión como método de identificación supuso un gran avance para la criminología. Pero, ¿qué tanto sabemos sobre este método de identificación? ¿Quién descubrió por primera vez que una huella dactilar era un método válido para determinar la culpabilidad o no de una persona en un crimen? ¿Qué método científico permitió determinar con exactitud que existe una correlación entre dos huellas digitales? Por eso hoy, en esta sección de Inventos y Descubrimientos Argentinos, o no, hablaremos de la dactiloscopía. La necesidad de identificarnos o diferenciarnos los unos de los otros es tan remota como la historia del hombre. Las tribus primitivas empleaban nombres u otros datos, como el lugar de nacimiento o el oficio. Es imposible determinar cuándo nos dimos cuenta por primera vez de la singularidad de nuestras huellas dactilares. Se han encontrado crestas de fricción, o sea, los montículos en la yema de los dedos, en materiales de construcción del Neolítico, aunque existe la posibilidad de que tuvieran una intención decorativa. La cultura china fue la primera que utilizó impresiones de crestas de fricción como método para identificar personas. Tras la invención del papel hacia el año 105 después de Cristo, se convirtió en una práctica habitual estampar los documentos oficiales, como contratos y testamentos, con una marca del dedo o de la palma de la mano bañada en tinta. La dactiloscopía ha recorrido desde entonces un largo camino de Oriente a Occidente, una trayectoria guiada por los descubrimientos de distintos protagonistas que aportaron su propio granito de arena a la consolidación de esta ciencia. Sin embargo, el estudio científico de las huellas dactilares no despegó hasta la Edad Moderna, concretamente hasta el siglo XVII, cuando, gracias a la invención del microscopio, el anatomista italiano Marcello Malpighi pudo observar con precisión las diferentes formas de las líneas de la yema de los dedos, y postuló que, quizás, su función era mejorar el agarre de los objetos. A pesar de la trascendencia de sus investigaciones, es a Jan Evangelista Purkin quien se considera el padre de la dactiloscopía. En 1823, este anatomista checo publicó su tesis en la que describe los grandes surcos de las manos y clasifica las huellas dactilares en 9 categorías. Este primer sistema dactiloscópico pasó desapercibido entre sus contemporáneos, y no fue hasta unas décadas más tarde cuando se empezó a utilizar en el campo de la criminalística. William James Herschel fue un oficial del Imperio Británico que prosiguió con la costumbre oriental de hacer estampar la yema del dedo en los documentos contractuales. Gracias a su gran cantidad de dibujos, no solamente observó que las huellas dactilares eran diferentes en cada persona, sino que además permanecían inalterables en el tiempo. En 1877 propuso aplicar este método para la identificación de reclusos, aunque sin éxito. Éxito que tampoco cosechó Henry Folds cuando intentó que los funcionarios de Scotland Yard emplearan la dactiloscopía para la identificación de criminales. Este médico escocés pasó buena parte de su vida como misionero en un hospital y un centro de enseñanza para estudiantes de medicina en Japón, ayudando, por ejemplo, a introducir los métodos antisépticos. El hospital fue asaltado por un ladrón y la policía arrestó a un miembro del personal, pero Folds, convencido de su inocencia, comparó las huellas digitales y vio que diferían, por lo que el acusado quedó en libertad. Tras una intensa tarea de recopilación de impresiones tanto de monos como de personas, en 1880 el científico publicó un artículo en la revista Nature, hablando del valor del patrón de las crestas, único para cada individuo, especialmente en su uso como evidencia. Por eso está considerado el padre de la dactiloscopía en las investigaciones criminológicas. Orgulloso de sus hallazgos, Folds envió una carta al famoso naturalista Charles Darwin, quien se negó a trabajar en la idea, pero se la pasó a Francis Galton, su primo. Galton registró las medidas de un buen número de voluntarios acompañándolas de la impresión de los dedos, y descubrió, por ejemplo, que las crestas de fricción no cambian en ningún momento de la vida, salvo por una lesión o alguna quemadura en la dermis. La aplicación práctica de los ensayos de Herschel, Folds y Galton se deben a Juan Vucetich, de origen croata, pero establecido con su familia en Argentina. En 1888 ingresó en la policía de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. El antropólogo comenzó a registrar las huellas dactilares de presos en fichas policiales y diseñó su propio sistema de clasificación, que redujo a 4 tipos fundamentales en función de la disposición de estas marcas. En 1892, su método sirvió para resolver por primera vez en la historia un homicidio mediante la evidencia de huellas dactilares en la escena del crimen. Los hijos de una mujer llamada Francisca Rojas habían sido asesinados, y ella misma había señalado como responsable a un hombre al que había rechazado como marido. Los agentes de policía no lograron sacarle una confesión aún sometiéndolo a torturas, así que decidieron ponerse a investigar a fondo y descubrieron una huella ensangrentada en una puerta. Al compararla, descubrieron que la asesina no era otra que la madre, que, ante la evidencia, acabó confesando.
El jefe de la policía no tardó en adoptar oficialmente el sistema dactiloscópico argentino, como posteriormente se conocería, lo que convirtió a Argentina en el primer país en depender únicamente de las huellas dactilares como método de identificación. A principios del siglo XX, el sistema Vucetich empezó a difundirse por todo el mundo. Tan solo 6 años después de que Vucetich pusiese en práctica el primer sistema eficaz de identificación mediante huellas dactilares, la Academia de Ciencias de París lo reconoció públicamente como el método más eficaz utilizado hasta el momento en la identificación de personas. En Inglaterra, el primer juicio por asesinato en el que se utilizaron como prueba las impresiones digitales tuvo lugar en 1905, cuando los hermanos Alfred y Albert Stratton fueron acusados de un robo en una tienda, que acabó con la vida de una mujer y su marido. El inspector Charles Collins de Scotland Yard explicó al jurado la clasificación de las huellas digitales y cómo llevar a cabo una individualización. Después, mostró una huella que había encontrado en una caja registradora y la coincidencia con el pulgar de Albert. Esa fue la prueba más sólida y los hermanos fueron condenados. Las nuevas tecnologías facilitan el proceso de comparación y a pesar de la existencia de herramientas cada vez más precisas, la ciencia sigue corroborando la singularidad de estas marcas personales e inalterables. Aunque en la criminalística actual las huellas son herramientas complementarias de otros métodos muy avanzados como las pruebas genéticas, lo cierto es que su uso como sistema de identificación individual ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. En la actualidad, las huellas digitales han traspasado el ámbito criminal para convertirse en un método de identificación cotidiano. Tanto es así que puede ser que lo utilices hasta para desbloquear la pantalla de tu smartphone. Y hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Les recuerdo que pueden suscribirse, apretar la campanita para que les avise cada vez que subo nuevo material, like, comentar, si comparten me ayudan un montonazo. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima.